Buenas, esta semana, después de haber visto los paradigmas principales de las ciencias sociales, vamos a hablar sobre la triangulación metodológica, vamos a trabajar sobre algunos mitos y creencias erróneas a partir de esto y también vamos a trabajar, sobre las potencialidades y sobre todo referido a las técnicas cuantitativas y cualitativas. En primer lugar, vamos a diferenciar lo que es la coexistencia de la combinación de paradigmas, porque acá hay una de las confusiones que solemos encontrar. La coexistencia, acá está definido, hace referencia a la existencia simultánea de dos o más elementos. Si pensamos lo que decía Kuhn, él hablaba de un paradigma que era reemplazado por otro, ¿se acuerdan de los paradigmas rivales? Que a partir del proceso de revolución científica hacían que uno gane consenso y deje atrás al anterior, ¿no? Entonces era reemplazado por otro. En el caso de las ciencias sociales habíamos visto que no, que simultáneamente están existiendo y si bien cada paradigma tiene su manera de ver el mundo, sus valores, sus supuestos básicos, su forma de investigar, ¿no? Si bien cada uno tiene ese pequeño mundo, están conviviendo unos con otros. O sea, en la actualidad podemos ver investigaciones del tenor del positivismo, del materialismo dialéctico, ¿sí? En un mismo tiempo y espacio, pero cada una entiende dónde está ubicada, ¿no? Si bien por ahí no se presentan de una manera tan pura y esquemática, hay una orientación hacia alguno de los paradigmas muy clara. Entonces, esto tiene que ver con la coexistencia. Pero algunos confunden coexistencia con combinación, con la idea de que se pueden mezclar los paradigmas. Y esto no es posible, sobre todo en lo que son las cuestiones más elementales, porque no podríamos ser conservadores y transformadores al mismo tiempo, ¿no? O se es crítico de una estructura social o se es, ¿cómo se diría?, conservador, ¿no? O se busca establecer ese equilibrio y mantener el orden vigente. Son dos posiciones distintas, no se puede ser un poquito de cada cosa. Entonces, lo que sí se pueden combinar son los métodos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo de qué manera se hace, y se pueden traer a discusión teorías de otros paradigmas, pero siempre hay un posicionamiento principal que es el que le va a dar direccionalidad a la investigación. Esta confusión suele tener que ver con asociar directamente un paradigma a su método. Sabemos que el positivismo tomaba de las ciencias naturales algunos de sus principios, la búsqueda del medir la realidad, del establecer leyes. Entonces, muchos identifican que cualquier investigación que tenga algún dato numérico o cuantitativo es positivista de por sí, y no, y puede haber teorías críticas que también tomen datos cuantitativos. O incluso podemos ver que Durkheim, siendo uno de los exponentes del positivismo, también desarrolló algunas ideas a partir de métodos cualitativos. Entonces, no es tan lineal el referenciar una técnica con un paradigma. Sabemos que los paradigmas son mucho más amplios que eso. Entonces, nos vamos a centrar en la manera de trabajar la triangulación metodológica. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de triangulación metodológica? La palabra viene de las coordenadas que se utilizaban en la aeronavegación, donde dos puntos se encontraban, ¿sí? Dando lugar a poder establecer ese lugar definido. Entonces acá vemos el punto de encuentro entre una metodología cuantitativa y cualitativa que le da, que da como resultado una metodología mixta. Entonces a eso se refiere y y decimos que es posible combinar diferentes métodos de forma estratégica para abordar el objeto de investigación evitando los sesgos. ¿Qué significa un sesgo? ¿Sí? Acá hay una definición que habla de un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo en comparación con otra, generalmente de una manera que se considera injusta. Cuando hablamos de un sesgo en la investigación nos referimos a
cuando deja algunos puntos vacíos, ¿no? Algunas cuestiones no explicadas, porque determinado método ha mostrado un límite. Y ahora lo vamos a ver en el caso de lo cuantitativo y lo cualitativo. En el caso de las técnicas cuantitativas, estas se basan en el famoso método científico, que lo vemos en la secundaria, ¿no? Siempre hablamos de del planteo del problema, la elaboración del marco teórico, las hipótesis, la confirmación, ¿sí? Los pasos que se van dando. Bueno, por excelencia, digamos, lo asociamos acá a las técnicas cuantitativas y vamos a centrarnos en el momento de la elaboración de la hipótesis. Entonces, la hipótesis, recuerdan que es un supuesto, ¿no? con el cual empezamos a investigar. Yo creo que me voy a encontrar con esto, pero después tengo que probarlo. Entonces, podríamos establecer una hipótesis como el aumento de la desocupación generaría, ¿sí? Deserción escolar. Entonces, podemos plantear así en una forma como muy básica, más para el ejemplo, porque una hipótesis completa está bien situada en tiempo, espacio, pero como para poder comprender, podríamos tomar estas dos variables, ¿no? Desocupación y deserción. Entonces, ¿por qué le decimos variables? Porque en la medida que hay más desocupación, hay más deserción. Baja la desocupación, bajaría la deserción, estamos todavía por descubrirlo. Y entonces la variación de una, que sería la variable independiente, genera el cambio en la otra variable. Entonces está una encadenada a la otra. Y bueno, entonces lo que tengo que hacer es poder medir. ¿Cómo medir en las ciencias sociales? Es la gran pregunta. A través de un proceso que es la operacionalización. Y no se asusten, que eso lo van a ver en segundo año, pero ahora lo vamos trabajando en forma general, como para poder entender mejor el tema. Y la operacionalización consiste en ir haciendo que esa palabra se convierta en algo medible. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir qué es lo que entiendo por desocupación. Y en ese sentido es muy importante el marco teórico, dónde me voy a posicionar, qué autores voy a tomar. Y también, bueno, esto no se trata simplemente de cortar y pegar, porque el objetivo de mi investigación es un objetivo particular que estoy buscando. Por lo tanto, esas teorías tienen que poder ser de alguna manera adecuadas a lo que quiero lograr, ¿no? Entonces vamos a encontrar un montón de definiciones de desocupación, y lo que vamos a buscar también es restringirla, ¿no? Diciendo, bueno, quiero tomar a una persona que cobra planes dentro del universo de las personas desocupadas o no. Una persona en un trabajo informal, ¿la considero desocupada o no? Y entonces ahí voy definiendo qué es lo que sí, qué es lo que no, y a partir de esa definición ya puedo ir formulando algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿desde cuándo usted o cuándo fue la última vez que trabajó? Y si dice hace 3 meses y después no volvió a trabajar, bueno, puede ser que consideremos que desde ese tiempo vamos a decir que está desocupada. Entonces, lo mismo pasaría con la deserción escolar. ¿Qué vamos a entender por deserción escolar? ¿El abandono absoluto y total de la escuela o las faltas reiteradas, la intermitencia? ¿Qué pasa cuando se tratan de trabajadores que migran? Entonces los chicos van cambiando de escuelas. Bueno, entonces ahí vamos a ir definiendo, de acuerdo a nuestra realidad, si lo incluimos o no lo incluimos. Y a partir de eso definimos lo que son las preguntas de nuestro cuestionario. Bueno, hay dos formas de obtener estos datos. Pueden ser por las fuentes primarias, que es lo que les estoy explicando, la manera en que vamos armando nuestro cuestionario para los objetivos de nuestra investigación, pero también podemos recurrir a fuentes secundarias, que son datos obtenidos por otros organismos o por otros investigadores, ¿no? Pueden ser organismos oficiales como el INDEC, ¿sí? A través de los censos, las estadísticas, o no sé, datos del Ministerio de Educación, y voy cruzando
Eso es ir triangulando los datos que fui obteniendo y los voy cruzando con esos otros datos que son de público conocimiento. Bueno, en ese caso hay que cuidar que se traten de los mismos años, digamos, que no haya ahí alguna fluctuación que nos modifique el resultado, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de las técnicas cuantitativas? Que permiten un conocimiento general y masivo de determinado fenómeno, ¿sí? Y esto significa que puede ser aplicada a una cantidad muy grande de personas a partir de una encuesta más o menos corta, ¿sí? Y entonces vamos a poder tener un paneo muy general de esto que queremos estudiar y que permite anticipar algunas consecuencias. Supongamos que podemos establecer que sí hay una relación entre el aumento de la desocupación y el aumento de la deserción escolar, entonces podríamos pensar en políticas educativas que frente a un aumento de la desocupación genere distintas herramientas o distintos programas de retención escolar para evitarla, ¿sí? O en el mejor de los casos evitar la desocupación. En el caso de las desventajas es que en esta masividad de poder medir lo que pasa en muchísimas situaciones, digamos, en muchísimos casos, se pierde el aspecto singular de las situaciones. Si ustedes en algún momento trabajaron como encuestadores, encuestadoras, seguramente se encontraron con que tienen 2 o 3 cuadritos, si no sabe, por ejemplo. Y cuando hacen la pregunta, les empiezan a responder cosas que uno no sabe si poner como sí o como no. Entonces, su hijo asiste a la escuela, bueno, sí, pero justo la última semana no fue, y bueno, el mes pasado tampoco, y decís, bueno, no, esto de en cuál de los dos cuadritos entra, y es una decisión, bueno, que primero tiene que estar muy bien consensuada, tiene que haber una buena capacitación de quienes van a hacer la encuesta, porque tienen que tomar esa decisión en ese momento. Pueden hacer otras preguntas, pero el problema es que cuando llenamos nuestra hojita, nuestra planilla de observaciones, después quien tiene que tomar la decisión es quien carga el dato y esa persona no estuvo en contacto, no sabe cómo es que se llegó hasta ahí y entonces esa decisión que no hemos tomado ahí en el terreno es una decisión que igual la va a tener que tomar otra persona. Entonces lo más adecuado es llenar el cuadrito por sí o por no, pero bueno, ahí está claro cómo nos perdemos de todo eso, ¿no? Que en el sí o en el no queda un montón de información afuera. Esta es una de las desventajas y lo que podríamos llamar un sesgo de esta investigación, eso que quedó ahí afuera, y que también establece una relación entre una cantidad limitada de variables. Entonces acá estamos evaluando si la desocupación genera deserción escolar, pero tal vez esa deserción se generó por el recorte del presupuesto en la educación, que también puede estar vinculado al tema de la desocupación, pero ya lo estamos midiendo, o no lo estamos midiendo, o lo estamos midiendo en dos cuadros diferentes, y bueno, a veces genera una fragmentación de ese análisis, ¿no? Que después hay que hacer todo un trabajo para poder tener una visión conjunta, pero muchas veces nos encontramos con que sí hay cierta relación de causalidad, pero que no es tal vez la causa más importante, y bueno, ahí tenemos un límite en este tipo de técnicas, ¿no? Pues decimos, bueno, por lo menos en estos dos aspectos que medimos pareciera que sí, pero queda la duda de qué es lo que pasa con todo aquello que no hemos cruzado como dato. Entonces, bueno, ahí viendo estos sesgos que se presentan, ¿cómo podemos complementarlo con técnicas que sean de tipo cualitativas? Bueno, veamos cuáles serían las cualitativas. Esto un poco lo vimos con los paradigmas interpretativos, ¿sí? Abordan la singularidad y los detalles a través de entrevistas en profundidad, historias de vida, observación participante, entre otras. Pueden ser realizadas a personas en forma individual o en grupos. ¿Sí? Lo obtenido se analiza de acuerdo a la corriente que queramos tomar de interpretativismo, podemos hacerlo desde la hermenéutica, el análisis del discurso, o sea, vamos a tener un caudal de información que podemos analizar a partir de diferentes herramientas. ¿Cuáles son las ventajas?
Ahí, bueno, está la vista, que permite un conocimiento detallado y profundo, donde se incorporan diversos factores que las personas o grupos consideran relevantes. Veíamos en el caso anterior de las técnicas cuantitativas que era sí o no, de acuerdo a lo ya prediseñado en el cuestionario. En este caso, como las preguntas son abiertas y el diálogo va fluyendo, aparecen elementos que no esperábamos y que enriquecen esa mirada. Lo que sí, tomamos muy pocos casos, no se puede hacer cientos de entrevistas, entonces se pierde esa masividad que sí podemos tener en la cuantitativa y nos quedamos con casos mucho más aislados. Por eso la importancia de triangular ambas, ¿no? ¿Y cuál sería el riesgo, que también puede convertirse en una desventaja? Que si el investigador no realiza un proceso reflexivo adecuado, ¿se acuerdan de la palabra reflexivo, del reflejo, del mirarse a sí mismo, ponerse en cuestionamiento desde su propio marco teórico, sus ideas preconcebidas? Si no lo hace, puede producir un sesgo, tanto en la selección de las personas a entrevistar o en los aspectos que decide enfatizar. Entonces, en ese aspecto que creo que me puede modificar lo que yo esperaba encontrar, no se lo pregunto, interrumpo o elijo solamente a las personas que van a decir lo que yo quiero escuchar. Bueno, esos sesgos existen también, entonces es importante, Bourdieu habla de la vigilancia epistemológica, es decir, de estar permanentemente mirando qué es lo que estamos haciendo y de qué manera estamos abordando esta investigación. Hay también una tendencia a creer que todo lo cualitativo es mejor, como si fuera, digamos, más progresista, pero una técnica cualitativa también puede ser conservadora. Por eso volvemos al tema del paradigma como contexto y como marco en el cual estamos realizando la investigación. Bueno, hay muchos ejemplos, o sea, si nosotros ponemos, digamos, todo el peso de que lo que la persona diga es lo que va, sin ningún tipo de análisis, y bueno, nos puede llevar también a reproducir ciertas cuestiones de sentido común, o de un sentido más bien conservador, y lo ponemos así tal cual sin problematizarlo, y entonces no es que lo cualitativo garantiza una cuestión ni transformadora, no, lo cualitativo es solo una herramienta y está enmarcada dentro de nuestros posicionamientos más generales. Eso que nos quede clarito. Y en el texto se hablan de los tipos de triangulación, pero los nombra nada más. Entonces iba a dedicarle un poquito para desarrollar y para que sepamos de qué se trata. Y que puede haber triangulación de datos, que pueden ser de tiempo. Entonces tenemos investigaciones que son acotadas, limitadas a un tiempo restringido. Por ejemplo, quiero estudiar la educación en el momento de la pandemia 2020-2021. Y entonces hago ese recorte de tiempo para analizar solamente lo que ha ocurrido en ese momento, ¿sí? Pero también puedo elegir cruzarlo con lo que ha ocurrido los años anteriores, 15 años atrás, porque si, bueno, si solamente me limito a lo que pasó en este momento, yo no sé cómo venía el estado de la educación previamente, cuáles eran sus ventajas y desventajas, entonces combinar o triangular este estudio puntual presente con estudios del pasado puede ser una muy buena herramienta para ampliar la mirada. Otro tipo de triangulación puede ser la triangulación de espacio. Entonces realizamos una investigación en un lugar geográfico, podemos decir en San Salvador de Jujuy, y buscamos otras investigaciones realizadas en lugares similares. No sé, podemos establecer alguna otra ciudad del NOA, ¿no? Del noroeste, o bueno, con una similar cantidad de habitantes, con alguna similitud en la cual ese dato, esta información que estamos obteniendo pudiera ser comparada con eso que se ha investigado en ese otro lugar, y entonces en esa triangulación de datos podemos tener una mirada más amplia, ¿no? A partir de la comparación. Y después triangulación de datos, podemos frente a lo que obtenemos, a la información que obtenemos de diferentes personas, digamos, obtenidas individualmente,
Podemos también generar espacios grupales, ¿sí? Donde vamos viendo cómo a partir de esa interacción esas opiniones pueden ir modificándose, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, puede haber temas que tienen que ver, no sé, con la salud sexual, que son temas muy controvertidos o que son temas con muchos tabúes, y que una persona en un espacio de entrevista, de intimidad, puede responder una cosa y que en interacción con los grupos responde otra. Y entonces poder conocer cuál es la opinión y triangular estas dos maneras también nos da otra riqueza, a partir de poder conocer cómo influyen las otras opiniones, cómo influye, digamos, la mirada de la otra persona, ¿sí? Entonces tendríamos dos datos importantes para evaluarlos. Entonces este sesgo que podríamos decir, podríamos sacar conclusiones de lo que piensan las personas individualmente y decir, bueno, pero no es lo que suelo ver en los medios de comunicación, no es lo que suelo ver en otros espacios. Bueno, tal vez en esa triangulación con lo que se piensa en espacios grupales nos abre bastante la mirada, ¿no? Después podemos tener, en segundo lugar, la triangulación de investigadores, por ejemplo, frente a un mismo objeto de estudio, de investigación, se trabajaría con un equipo de trabajadores sociales, trabajadoras sociales, y un equipo de psicólogos y psicólogas. Entonces, cada una de estas disciplinas va a ofrecer una mirada diferente, va a indagar por distintos aspectos. Entonces, si vamos a trabajar con el acoso escolar sobre ese tema, por ahí la mirada que puede dar el equipo de trabajadores sociales, ¿sí? Puede enriquecerse con esa otra mirada de los aspectos subjetivos, psíquicos, que va a trabajar el equipo de psicólogos. Entonces ahí hay también una triangulación interesante que amplía este abordaje. Y después, bueno, en tercer lugar, y ahí ya poniéndome muy reiterativa con este tema, tenemos la triangulación teórica. Triangulación teórica no es mezcla, menjunje de teorías, no es agarrar el Google y poner más o menos lo que decir, bueno, quiero definir lo que es el Estado, bueno, a ver, agarro 5 o 6 definiciones al azar. No, porque ahí podemos estar tomando distintas corrientes, ¿no? De paradigmas, corrientes filosóficas, y poner como si se tratara de lo mismo, cosas que son muy diferentes, que están contrapuestas. Eso es muy común ver en los marcos teóricos, ¿no? Y decir, bueno, pero vos qué pensás, ¿no? El marco teórico, si bien toma teorías de otras personas, está guiada por el pensamiento de ese investigador o ese equipo de investigadores. Entonces es muy importante que tengan claro, definido cuál es su pensar, ¿no? Entonces cuando hay una mezcla de ese tipo no muestra riqueza, sino justamente muestra la debilidad del no poder comprender desde dónde están posicionados esos autores que estamos tomando. Entonces, ¿qué sí es triangulación teórica y qué es lo que sí nos aporta en la investigación? ¿Qué es lo que sí nos enriquece? Que podamos tomar efectivamente distintos autores, pero conscientes de cuáles son sus posicionamientos. Si, por ejemplo, quisiera trabajar sobre las instituciones, puedo tomar la teoría de Durkheim, hacerla explícita, poner ahí ¿no? Escribir de qué se trata el posicionamiento de Durkheim, y luego traer la teoría de Blumer desde el interaccionismo simbólico, cómo entiende las instituciones, y poner a discutir estos autores, entre comillas, porque no es que los traemos a los autores, sino poner a discutir esas teorías, pero siempre sabiendo que estamos hablando de distintas corrientes. Y a partir de esa discusión teórica, de ese intercambio que vamos a hacer explícito, podemos también desarrollar nuestra propia mirada, ¿sí? Mucho más enriquecida. En ese caso, tomar sobre un mismo tema dos posiciones tan diferentes sí enriquece nuestro trabajo. No estamos hablando lo mismo que mezclar sin saber de qué se trata, sino de claramente entender cuáles son las posiciones y los debates que hubo alrededor de este tema. Y después, bueno, la triangulación metodológica, que es lo que venimos hablando en todo este video, que tiene que ver con las intrametodológicas, cuando
lo que ocurre es dentro de una misma corriente metodológica. Por ejemplo, vamos a tomar cuantitativamente esta investigación, pero vamos a combinar encuestas con otro tipo de cuestionarios, ¿sí? Distintas herramientas dentro de lo cuantitativo, pero bueno, ahí, ¿no? Hacia el interior de lo cuantitativo. E intermetodológica cuando haríamos esta combinación de quanti y quali, en la cual vamos tomando lo que nos resulta más útil de cada una y eliminando los sesgos. Bueno, espero que el video les haya aclarado, que les permita entender mejor el texto. He tratado de desarrollar lo que en el texto no se dice, como para poder tener otra mirada más amplia, y nos vemos la próxima semana.